5 de octubre en Interfaz, el Centro Cultural España lleva a cabo el coloquio Desarrollo Tecnológico al Servicio del Patrimonio Cultural. Descubre en qué consiste en nuestro reportaje del día. Te presentamos una entrevista exclusiva con Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992 y Premio Príncipe de Asturias 1998. Conoce los detalles del foro número 27 del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en el estado de Hidalgo. Es jueves de Rebotando Ideas y Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, viene a platicarnos del empoderamiento de la mujer en la vida política en la Ciudad de México. En nuestra sección México X, platicaremos sobre el MOOC Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. No te pierdas los detalles sobre un interesante documental sobre el Día de Muertos. Y la Universidad Nacional Autónoma de México organiza la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, un encuentro para jóvenes de bachillerato y nivel superior de esta casa de estudios. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Quédate en Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de jueves, un mes que se nos acaba, ya se nos agota, o mes de octubre, uno de los meses pues a veces más románticos, dicen muchos, por sus lunas, así que hay muchos fundamentos para los que se dedican a la poesía. Y bueno, hay alguna que otra cosa. Así que bueno, es un gusto saludarte, Ana Cris, y por supuesto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. A mí también me da mucho gusto saludarte, Omar, y bueno, todavía falta la mejor parte de octubre, el Halloween, luego noviembre, Día de Muertos, la parte favorita de todos los mexicanos. Les damos la bienvenida un día más a este programa de la Agencia Informativa de Educación de México. Quédense con nosotros, hoy tenemos muy interesantes temas, entrevistas exclusivas, no se las pueden perder. Así es, vamos a iniciar a hablar de un tema fundamental dentro de nuestro pleno siglo XXI y es el uso de las tecnologías. Como sabemos, las tecnologías están en cada paso que damos y bueno, pues uno de los principales aspectos que se ha tenido que analizar el papel y el funcionamiento de las tecnologías son áreas también importantísimas como la educación, pero también como la cultura y el arte. Vamos a empezar a desmenuzar las tecnologías en el sentido del arte. Muchas veces nos preguntamos, ¿son necesarias las tecnologías en el arte? ¿Qué tanto se descuida la creación artística? ¿Qué tanto impacta en el análisis, en las emociones, en los sentimientos? Porque finalmente el arte es eso, la generación del arte por medio de las tecnologías o el entrar al conocimiento del arte y la cultura por medio de las tecnologías. Ya es muy fácil y eso creo que es un aspecto muy positivo, por ejemplo, el poder de repente estar en el Museo Reina Sofía en España desde una plataforma de internet. Por supuesto, yo creo que coincidiremos en que nunca es igual estar dentro de un museo, dentro de un recinto, para poder analizar estas grandes obras de los grandes creadores, de los grandes genios de la cultura y el arte. Pero también, por supuesto, las tecnologías permiten democratizar lo que es el arte y poder tener acceso a esto sin necesidad de estar, por ejemplo, en España, en Madrid, viendo el Reina Sofía, o en el Louvre, en el Museo Louvre, uno de los museos más maravillosos en París. Y por supuesto tampoco un museo, por ejemplo, como el de Antropología en México, para quienes habitan en otros lugares. No hay como estar en ellos bajo sus paredes y bajo sus recintos, pero esto nos ha permitido ayudar. Bueno, pues este es un solo ejemplo, porque la tecnología también nos ayuda a experimentar en otros sentidos, no solo dentro de la parte creativa, sino también de la parte del conocimiento. Así que vamos a hablar sobre este tema y otros, por supuesto. Así es, Omar, y es que con el objetivo de fomentar la creación de tecnologías para analizar y difundir el patrimonio cultural, adaptándolas a las condiciones particulares de México, expertos analizaron el papel que juega el desarrollo tecnológico en esta materia. Vamos a conocer más de este tema en nuestro reportaje del día. México
se ha convertido en un lugar para el análisis y la reflexión en torno al desarrollo tecnológico al servicio del patrimonio cultural. La red temática CONACYT de Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural y el Instituto Nacional de Antropología e Historia busca dar a conocer los avances tecnológicos orientados a su aplicación cultural, adaptándolas a las condiciones particulares de México. Entre otras cosas porque a nadie se le escapa que hoy en día con la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, todo lo que significa abordar el patrimonio viene a cambiar. Si la historia y la arqueología son ciencias vivas, es porque en cada momento histórico podemos aplicarle las nuevas tecnologías y los nuevos principios que alumbran a nuestra época. Durante este tercer coloquio, Tecnología y Patrimonio Cultural, se presentaron 6 ejes temáticos a través de diversas conferencias y clases magistrales. Entre ellas destacan la plática impartida por el presidente de la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos, Arturo Pérez de la Cruz. Los museos enfrentan el reto de hacer atractivo el conocimiento a sus visitantes. Diálogo que busca resaltar la importancia de recrear un modelo tridimensional de algún elemento de la colección y representarlo en forma de holograma e interactuar con el visitante a través del exhibidor virtual interactivo. Con estas herramientas, como es en el caso de la realidad virtual, nosotros podemos trasladarlos de un lugar físico a un total espacio diferente, interactivo. En esta ocasión pasamos de este entorno físico a un entorno totalmente irreal, como puede ser hasta un sistema solar. Pueden viajar a través de todo el entorno, como es a través de los dispositivos, como el que les están pasando, que son varios dispositivos de realidad virtual. Con esto, una vez más, podemos trasladarnos nuevamente a nuestro espacio físico. Con ayuda de la realidad aumentada, podemos implementar objetos que son prácticamente imposible verlos físicamente ahí, pero en este caso, no sé, una simple imagen de la Torre Eiffel te ayuda a que esté ahí realmente con un dispositivo virtual. Es como nosotros podemos ayudar combinando estas tecnologías. Por su parte, el profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, Ángel Pretelín, ofreció la charla Construcción de videojuegos para la divulgación del patrimonio cultural mexicano. Los objetivos que perseguimos o que se persigue en esta investigación es que los estudiantes construyan un videojuego cuya mecánica de juego o puzzles, es decir, puzzles en este caso acertijos o problemáticas a resolver dentro del videojuego, esté basada en una leyenda del México precolombino, donde puedan implementar ciertos modelos computacionales de sistemas físicos, ¿okay? Y los estudiantes puedan construir a la vez puentes para complementar y relacionar diferentes disciplinas como la matemática, la física, la programación, así como conocer leyendas de México precolombino a través de la creación del videojuego, es decir, tratar de interactuar. Por último, los académicos Omar Aguilar Sánchez, Selma Ortiz Reyes y Selena Pérez Herrera de la Universidad de Leiden e Instituto Tecnológico de Tlaxiaco impartieron la ponencia App para aprender a leer códices mixtecos. Cuando comencé, mejor dicho, a estudiar los códices, me di cuenta que faltaba material didáctico y faltaba que esto se conociera en la Mixteca. Casi nadie, en ninguna clase en el pueblo de la lluvia se dedica a dar cursos de códices en mixteco, que es algo que debería ser un hábito cotidiano. Pero bueno, este es el fundamento para hacer un app para aprender a leer códices mixtecos. El fundamento es darle las bases a las personas que estén interesados en leer los códices desde un nivel básico, y obviamente esto se está haciendo en lengua mixteca. Durante este coloquio se presentaron varios proyectos que buscan difundir y preservar el patrimonio de México desde las necesidades institucionales y museográficas, con el objetivo de resaltar el papel de las tecnologías y los diversos usos que se le puede dar para generar una nueva forma de transmitir la herencia cultural. Pues ya es inevitable, Ana Cristina, ausentarnos de esta correlación entre tecnología y el mundo de la cultura. Definitivamente la tecnología debe estar al servicio de todo lo que sea útil para la humanidad. La conservación, la difusión y la creación de cultura son partes esenciales. Así es, Ana Cris. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Tenemos una entrevista exclusivísima con Rigoberta Menchú. Se la mostramos regresando a la pausa. En
1960 se crea el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, con el objetivo de aplicar en inversiones productivas los fondos comunes ejidales. Así es, y tuvimos la oportunidad desde la Agencia Informativa de Educación de México, la AYADMX, por supuesto Televisión Educativa, de entrevistar de forma exclusiva a la activista guatemalteca Premio Nobel de la Paz 1992. Usted la conoce muy bien, y también Premio Príncipe de Asturias 1998. La gran y queridísima Rigoberta Menchú nos regaló una interesante entrevista precisamente a nosotros, y bueno, el tema central fue la cultura de la paz, un tema fundamental. Vamos a ver esta entrevista que hizo mi compañera Sharon Smog. La Universidad Nacional Autónoma de México albergó la conferencia magistral Rigoberta Menchú Tum, centrada en la importancia de la Declaración y el Programa de Acción de las Naciones Unidas para una Cultura de Paz. Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, UNAM, UNESCO. Bueno, en primer lugar es un honor estar aquí en UNAM, y este es un ciclo de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum. Y hemos invitado para este ciclo la UNESCO, especialmente UNESCO Guatemala y México, porque hace 19 años las Naciones Unidas proclamó solemnemente la Declaración sobre Cultura de Paz. Y esa declaración también tiene un plan de acción. Y son más de 64 acciones que deberíamos de hacer. Y esto es un consenso de los países del planeta. Yo creo que esta conferencia magistral es como para iniciar un balance del cumplimiento, no solo la importancia, porque la importancia lo podemos encontrar en Internet de las Naciones Unidas. La declaración es muy sencilla. Lo más importante es el balance del cumplimiento. ¿Y qué es lo que nos sirve ahora? Número uno, las crisis. Creo que hay una crisis de migrantes, y la misma Declaración de Cultura de Paz considera como un enfoque los migrantes, la migración, pero también a los pueblos indígenas, también a las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, también una educación que fomente la armonía y la paz, y esto es una alternativa frente a las guerras. ¿Cómo nace la conciencia? Bueno, recordar que la primera vez que el mundo exige un respeto a la diversidad y un respeto a la armonía fue finalizando la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración de Cultura de Paz está íntimamente vinculado a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los avances que se han tenido en los últimos años, los conflictos que se han vivido, especialmente los conflictos que implicó represión, criminalización a los liderazgos sociales, liderazgos populares. Y creo que hay mucho más avances si vemos cultura de paz en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos y los acuerdos de paz. Pero es bueno tener conciencia de eso y que la gente lo asimile como su logro. Y en la educación, pues obviamente actualmente los estados necesitan asesoría. Yo pienso que UNAM tiene un conjunto de experiencias, de expertos que deben recomendar, que deben apoyar los planes de gobiernos de la administración pública. Hablar de paz en México también tiene que ver con derechos humanos, también tiene que ver con participación ciudadana, con expectativas de la gente de que tienen una mejor vida. Todo eso lo tiene UNAM como experiencia. Hay grandiosas instituciones científicas en esta gran casa de estudios que tiene un rol que jugar. Propuestas atemporales.
Yo creo que cada una de las 64 recomendaciones y acciones que propone la declaración están vigentes, totalmente vigentes. Si algunos hay que reforzarlo por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hemos avanzado en la definición de delitos como el femicidio, hemos avanzado en igualar las condiciones de participación y creo que hay algunas enmiendas que hacer en cuanto a enriquecer, pero no que haga falta. Yo pienso que la declaración es un manual absolutamente vigente. Educación y sociedad. Esto es la más importante y la más complicada, porque definitivamente la invitación de la declaración tiene que ver también con los padres de familia, los hogares. Y sabemos que en los hogares hay una fuente de violencia muy fuerte en todas las sociedades. No estamos hablando de Guatemala o de México, estamos hablando de todo el planeta. Hay una vulneración del núcleo familiar. Separaciones, conflictos, migraciones, vicios, tráficos, etc. Yo creo que hay que hacer un diseño que abarca la población que está excluida, podemos decir, de una mejor posibilidad de vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también tenemos que retomar las metas de milenio, que tienen muy buenas propuestas, y el desarrollo sostenible, que también es otra declaración que tiene la ONU, y los acuerdos locales, los acuerdos de paz, los planes de gobierno, pero también esto es voluntad política. La cultura de paz no puede ser solo una teoría. Vivir la cultura de paz. Yo planteo que la cultura de paz tiene que ser tangible, tiene que ser palpable, tiene que ser visible en la vida y en las mentes de la población global, pero no solo una teoría de especialistas. Entonces hay que combinar la realidad impactante que vivimos, las crisis que esperamos que van a ocurrir pronto y dar luces para que no haya nuevos conflictos o agresiones físicas, tanto de autoridades como de víctimas, ¿verdad? Esto es algo que nos invita a hacer. La mediación, la solución política de los conflictos, también UNAM está empeñado en eso. Me consta que la cátedra también incluye la mediación de conflictos, la preparación de profesionales con algunos criterios de cómo se debe ser un mediador de conflicto o un facilitador de diálogo. Ya 27 foros sobre el acuerdo en temas educativos que se están configurando en estos momentos en los distintos estados de nuestro país. Y bueno, la Agencia Informativa de Educación de México precisamente continúa con la cobertura especial de estos foros de consulta estatal participativa por un acuerdo nacional para el bienestar de la educación. Ayer se llevó a cabo el foro número, como les decía, 27 en el estado de Hidalgo. Aquí le tenemos los detalles. En Hidalgo, el territorio que en tiempos precolombinos habitaron los toltecas, se erigen 4 colosales figuras que han sido llamadas los Atlantes de Tula. Son guerreros de 4.5 metros de altura que sostenían el techo de uno de los templos más importantes de esta esplendorosa cultura. Como desde tiempos inmemoriales, estos maestros constructores resguardan los vestigios de la ciudad. Ahora fueron fieles testigos de una nueva edificación. El Foro de Consulta Estatal Participativa número 27 se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se presentaron más de 6,000 iniciativas que serán parte del cimiento del nuevo sistema educativo mexicano.
La civilización tolteca tenía muy claro su modelo de educación. Debía ser para todos. Esta premisa también fue expuesta en el Foro Hidalguense en voz del rector de esa casa de estudios, al destacar que han logrado cumplir al 100% la demanda en educación media superior. Hemos consolidado un plan de expansión de nuestra cobertura con el cual conquistamos la admisión al 100% de nuestra demanda a nivel medio superior. Así, damos cumplimiento a un propósito fundamental establecido en la Constitución respecto a la educación en nuestro Estado. Tan solo de 2016 y hasta el reciente informe de esta administración, aumentamos 10.8% la matrícula del nivel medio superior, incrementando la atención de 19.775 alumnos por una cobertura de 29.913 plazas. En menos de una década, conseguimos aumentar nuestra cobertura en más de un 80% con la inauguración de 7 nuevas sedes y 6 escuelas superiores. El desafío no consiste en darle educación a muchos, sino a todos. Además de la cobertura, la calidad educativa estuvo en la agenda de los ponentes, al plantear el mejoramiento de los programas de estudio y reforzar la formación de los docentes, tanto en las escuelas normales como con capacitación continua. En esta jornada de diálogo, Luciano Concheiro Borges, propuesto como próximo subsecretario de Educación Superior, destacó el papel de los docentes como formadores de las nuevas generaciones. Esta es la educación para nuestro país en el sentido general, sí, de construcción de esta gran patria, de esta gran matria de matrias que es México. Tendríamos nosotros que recoger precisamente el sentido que fue aquí expresado por varios. Los maestros organizados son parte del Estado, sí, son parte del Estado, no del gobierno. En el foro se escuchó la voz de maestros, transformadores de sociedades a partir de su trabajo diario y vocación cimentada. Se trató mi ponencia acerca de ser docentes inspiradores y de la importancia de formar en las normales, que son las instituciones formadores de docentes, docentes que estén inspirados y que a su vez inspiren a los alumnos, es decir, que estén enamorados de la docencia y que estén ahí, que estén en su puesto de docentes con esa esperanza de realmente transformar al país. En todo el país se han presentado en la plataforma porunacuerdoeducativo.com más de 62,000 iniciativas, mientras que en los 27 foros que se han realizado a la fecha han participado más de 63,000 personas interesadas en contribuir a mejorar la educación en el país. En este foro se dieron cita jóvenes cuya mayor inquietud es que todos tengan acceso a una educación que les permita prepararse para enfrentar los retos actuales. La educación debe generar conocimiento que cambie la manera de pensar de los jóvenes, la forma en cómo visualizamos el mundo y cómo nos concebimos dentro de él. La educación debe generar conciencia individual y trasladarnos a la conciencia social que tanta falta le hace a este mundo. Apostemos, nosotros como jóvenes, ustedes como autoridades universitarias y autoridades del gobierno federal, por la educación de calidad. Una educación que considere, por un lado, la construcción de conocimiento que atienda a las problemáticas globales y, por el otro, el espacio para construir programas académicos encaminados a formar profesionales con capacidades nacionales e internacionales. Promover la educación como un factor de cambio y movilidad social, garantizar que sea inclusiva y con equidad, fueron otras de las propuestas que se hicieron presentes. En tanto que diversos actores se pronunciaron por garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad, así como a aquellas provenientes de comunidades indígenas que les permitan enfrentarse al mundo laboral en igualdad de condiciones. En el estado de Hidalgo existen 3 regiones indígenas, lo que es la Sierra Otomí-Tepegua, el Valle del Esquital y lo que es la Huasteca hacia el norte del estado. Bueno, en estos términos pues considero, nos hemos percatado varias personas, que la parte de la oferta educativa en el nivel superior hacia el sector indígena pues es un tanto limitada, no tiene los componentes de la pertinencia cultural. A la par de este foro, en la entidad se realizó el ejercicio de diálogo social, sumando la
la aplicación de más de 92,000 encuestas entre la población, en la que se expresó el sentir de la población en el tema. Bueno, pues ahí está interesante, ya llegando a la recta final estos foros, Ana Cris. Mañana viernes estarán en Saltillo a las 11 de la mañana en este proceso. Se tuvo que posponer en Sinaloa precisamente por la entrada del huracán Huila, así que, bueno, pues estos foros que han estado siendo itinerantes en todo lo que es el país, los estados, y bueno, recopilando precisamente las voces de los protagonistas, maestros, directivos, padres de familia, sociedad civil, en fin. Todavía falta ver los resultados de estos diálogos que, por supuesto, se irán trabajando después de una sistematización de todo este proceso, de todos estos foros. Como vimos ahí en el reporte, también hay muchos brigadistas que están pues barriendo las calles, casa por casa, haciendo este tipo de encuestas y cuestionarios para obtener, por supuesto, una mucho más amplia dinámica y, por supuesto, resultados de lo que es la educación en estos momentos y hacia dónde se debe de redirigir. Sí, será muy interesante ver cómo se analiza, se sistematiza y, por supuesto, se encuentran fórmulas para transportarlo a políticas públicas. Así es, Ana Cristina, pues interesante. Por supuesto, aquí les tenemos la información. Vamos a hacer una breve pausa. Vienen entrevistas, créanme usted, muy interesantes. Y bueno, ya es jueves también, como todos los jueves, de Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hoy pues nos va a platicar de un tema muy interesante, además de, por supuesto, resolver dudas de jóvenes estudiantes de nuestro país, de nuestra ciudad. Bienvenido, Mauricio, Hola, siempre Cristina, es un placer tenerte por aquí. Mauricio, un placer saludarte nuevamente. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Pues platícanos un poco sobre este libro que nos estás presentando, Mujeres en la Política, experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. Recién salido de la imprenta. Recién salido de la imprenta, se está ya difundiendo, empezando a presentar en varias ferias. Justamente lo que tiene la política que tiene ahorita el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la difusión de los derechos humanos y entre ellos la erradicación de todas las formas de violencia en contra de la mujer. Estamos detectando a través de estas publicaciones pues cuáles son los patrones que están siguiendo pues para poder obstaculizar la vida, el empoderamiento de la vida política en las mujeres, y justamente aquí lo que se trata de hacer es un esfuerzo subnacional, y por subnacional me refiero a todos los institutos electorales de la región, justamente recabar cuáles son las experiencias para ver de qué manera, primero identificar cómo se está obstaculizando, cómo las están regulando y de qué manera están también permitiendo el empoderamiento de la mujer a través de cuotas, acciones afirmativas, de paridad, a través de protocolos de atención a la violencia política de la mujer. Todo esto en el marco pues, de las dos grandes convenciones, que una es el Pacto de Belém do Pará, que es justamente esta convención que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, y la Convención de la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es justamente esta comisión encargada de eliminar cualquier trato diferenciado o discriminatorio en contra de las mujeres. Pues un libro muy importante, ya estaremos abordándolo en otras emisiones de Interfaz. Ojalá podamos tener también invitadas a estas mujeres que formaron parte de la edición de este libro. Un libro hecho por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y por la UNAM, en específico el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, precisamente este tema pues hay que siempre traerlo a colación en este espacio y en todo lo que es la opinión pública y la vida social de México. Así que vamos a precisamente traer esta dinámica que hemos hecho, darle voz a los jóvenes precisamente sobre este tema, empoderamiento de la mujer en la vida política. Dos preguntas que te formulan directamente a ti, Mauricio. María Fernanda Gutiérrez, que es estudiante de Derecho de la Universidad del Pedregal. Vamos a escucharla. Buenos días, consejero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente se cumplió la cuota de género en las elecciones pasadas del 1 de julio? Interesante pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que sí, pero bueno, fue una demanda colectiva desde que se promulgó la paridad a nivel constitucional, a nivel general, en la Constitución General y luego en la Ciudad de México. La paridad antes no se estaba prevista, se preveía el derecho a la igualdad, que era una igualdad formal, no era una igualdad sustantiva, y por igualdad formal me refiero a que no necesariamente se llegaba a este reconocimiento, y lo que se luchaba era justamente llegar a una igualdad sustantiva que se transformara en paridad. Y justamente en estas elecciones pasadas del 1 de julio se buscó en primer nivel generar condiciones de registros de candidaturas de manera paritaria
y si con la sanción, desde luego, a los partidos políticos y a las candidaturas independientes de que no iban a ser registrados sus candidaturas. Se logró cerca de los 2.600 cargos de elección popular que fueran registrados de manera paritaria, a excepción, desde luego, de las candidaturas que son unipersonales, como las candidaturas a la jefatura de gobierno, que en el caso de la Ciudad de México fue excepcional, que tuvimos más mujeres registradas que hombres, y de esta manera se logró llegar a la paridad. Pero no solamente en el registro, Mariana Cristina, sino también se logró traspasar la barrera en la votación y logramos una integración, al menos en el Congreso de la Ciudad de México, de 33 mujeres y 33 hombres. Y en el caso de las concejalías que integran ahora las 16 alcaldías, logramos una integración paritaria de 5 mujeres y 5 hombres por cada una de las 16 alcaldías. En el caso de ya los alcaldes y alcaldesas fue una composición menor, 12 hombres y 4 mujeres, pero bueno, eso ya obedeció a otra lógica de votación. Sí se logró. Se logró y con creces. Muy bien, muy interesante. Y bueno, además, Mauricio, otro dato interesante es que ya no se puede, tú me corregirás, poner a un suplente hombre de una, por ejemplo, legisladora mujer por el tema de las famosas las Juanitas, ¿no? Que ponían a una, pero realmente el que acababa al final con la posición era el hombre. No, bueno, no pudiste estar mejor informada, Ana Cristina. Justamente lo que se buscó es, a través de estas figuras de propietario y suplente del mismo género y la alternancia de los propios géneros, es cerrarle el paso a cualquier forma de manifestación política que pudiera generar un fraude a la ley, como se le llama, para poder hacer llegar a más hombres que mujeres, que lo que buscamos es más bien empoderar a mujeres para que cada vez sean las que ocupen estos cargos de decisión importantes. Perfecto, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo el instituto para empoderar la vida política de la mujer en esta ciudad? No nada más son los cargos públicos, sino también el día a día, ¿no? El día a día. Asumir desde luego, tenemos un protocolo ahorita, hoy por hoy, que se emitió con motivo de las elecciones, en el cual este protocolo se inscribe en la Estrategia Integral de Empoderamiento de la Mujer del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este protocolo tiene 2 dimensiones. Uno, la atención de la violencia política de género, y por otro, el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo se está logrando esto? A través del protocolo, justamente lo que se trata es, primero, visibilizar esta normalidad de violencia en contra de las mujeres mediante la cosificación de su cuerpo, mediante el estereotipo de funciones o roles sociales que se les tienen asignadas a las mujeres, y desde luego mediante la identificación ya de conductas estigmatizadas a las mujeres propiamente, y se trata de identificarlas para que poderlas visibilizar en un violentómetro y que ellas puedan saber cuándo están siendo objeto de violencia política de género, y de esta manera poderlo denunciar y nosotros, desde luego, tomar medidas necesarias para atacar y erradicar esta situación. Muy bien. Pues muy importante. Tenemos una pregunta más de otra estudiante, Mariana Moreno, de Mercadotecnia Internacional de la Universidad del Pedregal. ¿Qué se entiende por empoderar a la mujer en la política? ¿Cuáles son las herramientas para empoderar a la mujer y qué fin tiene esto? 2 preguntas. Pues fundamentales. La verdad es que el fin de empoderar a la mujer no es nada más empoderar por empoderar, sino es justamente pues reivindicar esta aquilosada carga que tenía negativa a las mujeres, en las cuales se le impedía la participación política, y no solamente en la política, sino en altos cargos directivos también, en otros ámbitos y esfera pública. Entonces lo que se busca es justamente llegar a esta igualdad sustantiva, romper lo que los teóricos le llaman el techo de cristal, es decir, que las mujeres no solamente lleguen a un nivel de paridad, sino que incluso pudieran superar esta paridad y revertir, como hay casos exitosos en Kenia, en los cuales ya las mujeres han superado la integración de órganos directivos al 70-80% sobre los hombres de manera natural, sin necesidad de cuotas o acciones afirmativas. Entonces, justamente lo que se busca a través de este empoderamiento es llegar a estos niveles de inclusión de mujeres. Muy importante esto que nos comentas, Mauricio, fundamental, y ojalá podamos seguir hablando cada jueves, que es tu participación en Rebotando Ideas, pues sobre estos temas claves, fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves y vamos a hacer una pausa, regresamos con las entrevistas. Insistimos mucho en que una de las partes fundamentales es democratizar también la educación, y qué mejor que hablar de la plataforma México X, esta plataforma de cursos gratuitos y masivos de la Secretaría de Educación Pública, y por supuesto donde participa esta casa de trabajo, la Dirección General de Televisión Educativa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, central en nuestro desarrollo, no solo de México, no solo de nuestra comunidad o de la sociedad, del mundo en general. Precisamente para ello tenemos a la maestra Ana Luisa Toscano Alatorre,
Torre, ella es directora de Riesgos por Cambio Climático y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y hablaremos de un MOOC, de estos cursos masivos gratuitos, de un MOOC que se llama Adaptación al Cambio Climático. Vaya tema, maestra, muy importante, relevante, y bueno, pues en principio me gustaría que nos hiciera un brevísimo análisis de qué es el cambio climático y cómo están las cosas en esta materia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Maestra. Gracias. Pues efectivamente, creo que más evidencias que las que hemos visto en estos últimos días con eventos extremos, sí, con toda la variabilidad climática que se nos presenta, para decirnos que estamos frente a uno de los eventos, fenómenos, procesos más importantes a los que tenemos que aprender a hacer frente, porque implica que muchas de las cosas que hacíamos tanto como población, como actividades productivas, como incluso desde nuestros ecosistemas, estamos enfrentando los impactos del cambio climático. sí. Eventos como Huila, como temporadas de calor muy fuertes, nos obligan a dar mejores respuestas, y justamente el MOOC de adaptación al cambio climático nos plantea una perspectiva general sobre el cambio climático, las evidencias que estamos enfrentando y cómo estas evidencias nos van acercando a las respuestas que hemos dado históricamente y a darnos cuenta de la importancia de entender cómo planificar estas respuestas. Nuestra humanidad ha dado respuestas espontáneas siempre frente a los conflictos, frente a los riesgos. Sin embargo, en este momento, frente al conocimiento que se ha generado, a la integración de información y de investigaciones científicas, vale la pena puntualizar qué es el cambio climático, qué es la vulnerabilidad a este proceso y de qué forma nuestras respuestas pueden ser cada vez mejores. Y el MOOC justamente es lo que presenta, que una de las mejores respuestas que podemos dar es adaptarnos. Eso es un punto muy interesante, maestra, porque se habla mucho del cambio climático, del combate al cambio climático, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que tomar muy concretas? Se nos dijo por parte de la ONU hace muy pocos días que tenemos alrededor de 15 años para realmente poder hacer algo que pueda revertir esta situación. Sin embargo, el tema de la adaptación es, yo creo que pues poco explorado y sin duda, como bien lo menciona, uno de nuestras armas más viables en este momento. Por supuesto. Y creo que el MOOC en uno de sus módulos, tiene 5 módulos, pero en uno de sus módulos particulares nos habla acerca de un tema que es la vulnerabilidad. Para poder entender la adaptación tenemos que entender a qué somos vulnerables y sobre todo entender que aunque estemos en un mismo lugar, la vulnerabilidad es diferenciada, tiene que ver con el rol que tenemos, con la actividad que desempeñamos, con qué tan sensible es, si somos agricultores de determinado cultivo, si somos pescadores en determinadas zonas, si somos habitantes que nuestras viviendas están ubicadas en laderas de los ríos, en laderas de los cerros, cercano a los arroyos o a los ríos. Nuestra vulnerabilidad es diferenciada y el MOOC nos ofrece varias metodologías que nos acercan a entender cómo analizar la vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos enfoques que podemos dar? Y lo importante de este módulo es que nos indica que depende de la perspectiva analítica que tenemos, depende del análisis que hagamos de la vulnerabilidad, serán nuestras respuestas. Por eso también uno de los módulos importantes es el módulo de adaptación, porque nos va planteando qué es la adaptación, cómo hacer estos ajustes y cambios que requerimos no solo las personas, sino las sociedades, los grupos humanos, pero también los sistemas naturales. Claro. El tema de adaptación es abordado en el MOOC desde diferentes enfoques, los mejores enfoques con los que nosotros como país hemos explorado las respuestas de adaptación. Creemos que estos módulos tienen el mejor conocimiento científico, que es una de las tareas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, generar e integrar la mejor información científica y técnica y además incrementar el capital humano para poder aprovechar esta información. Con esta reflexión que hace, sin duda alguna, nos deja claro que cada acción que hacemos el ser humano prácticamente tiene que ver con esta evolución dentro del cambio climático. Me gustaría que nos platicara sobre este MOOC, para quién va dirigido y en cuánto tiempo una persona concluye, en términos generales, este curso. Bueno, pues la propuesta que tenemos es una propuesta de 40 horas, aproximadamente 5 semanas.
por el contenido de nuestro módulo, de nuestro curso, es muy importante que lo puedan tomar estudiantes y profesores. Originalmente se pensó en esta comunidad universitaria que está formándose, que puede entender cómo transversalizar el tema de cambio climático en las diferentes carreras, pero igual puede ser para la población en general, porque puede entender qué significa ser vulnerable y cómo podemos adaptarnos, pero particularmente nos interesa mucho que pueda tomarse por los diferentes funcionarios que trabajan en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, porque el tema de adaptación tiene que ser incluido dentro de las políticas públicas de cada uno de estos niveles de gobierno. Claro. Bueno, el MOOC está disponible en la plataforma México X, Adaptación al Cambio Climático. Sin embargo, a mí me gustaría también, maestra, que nos dijera de qué otras formas se pueden poner en contacto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pueden entrar al MOOC a través de la página de la plataforma, es mexicox.gov.mx, pero también pueden llamarnos por teléfono o enviarnos un correo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para dar la información pertinente a la Coordinación General de Adaptación y Cambio Climático, donde estamos a sus órdenes. Claro, porque seguramente además de estar desarrollando este MOOC podrán surgir dudas y poderse comunicar directamente con ustedes, inquietudes, porque también además una de las ideas de estos MOOCs es que pueden existir nuevas versiones, se pueden adecuar o segundas partes. Así que muy interesante esto que nos comenta. Muchas gracias y ahí estamos para servir. Efectivamente, esperamos que las metodologías, los conceptos que ahora se aborden, podamos profundizarlos en nuevas ¿Cuándo oportunidades. cierran los cursos, las inscripciones? El día 20 de este mes ya estaríamos cerrando. Y creo que ahí tengo un poco de detalle en eso. Creo que es el día 9 de este mes, cuando se cierra, del mes de noviembre, cuando se cierran las inscripciones. Bueno, no se preocupe, ya lo estaremos afinando este detalle para quienes estén interesados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito, por supuesto, estaremos muy ansiosos de cómo se desarrolla este curso. Gracias, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Llegó el momento en la semana también de nuestro segmento dedicado a la salud y a la educación. Y en esta ocasión nos acompaña en el estudio la licenciada en fisioterapia Luz Helena Urbina Arronte. Ella está adscrita al Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes de la Secretaría de Salud. Y vamos a hablar precisamente, ya hemos venido hablando en otras ediciones de este segmento Salud para Todos, sobre la diabetes, la dieta que debe de seguir un diabético, pero también es vital, de suma importancia, la actividad física en las personas que ya presentan diabetes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, gracias a ti. Sabemos todos que la alimentación es crucial para poder controlar un problema de diabetes, pero yo creo que no estamos tan enterados de qué tan esencial es la actividad física y qué tanta actividad física debe realizar un paciente con diabetes. Sí, pues es de vital importancia, porque por más estudios que se han hecho de qué es lo que más impacta en el tratamiento de la diabetes, y la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, se tienen que dar cuenta que deben de ser los tres y todos con la misma importancia para lograr el mayor control, sobre todo de la glucosa, colesterol, triglicéridos, que todo esto implica el control de la diabetes. Entonces es de vital importancia no dejar como a un lado el ejercicio. Claro. Y lo importante es, las recomendaciones en general es cumplir con 150 minutos a la semana de ejercicio, que pueden ser 30 minutos, 5 días a la semana. Pero si apenas vamos a empezar un programa de ejercicio, pues podemos empezar aunque sea con 10-15 minutos continuos de una caminata, ya sea en la mañana y otra caminata de 10-15 minutos por la tarde, y ya estaríamos cumpliendo nuestros 20 o 30 minutos, porque generalmente las principales barreras es el tiempo, y esto lo vemos a diario con los pacientes. Entonces es bien importante que sepan que lo pueden dividir siempre y cuando sean 10 minutos o más. Claro. ¿Qué porcentaje tienen las personas con diabetes de prevenir precisamente las complicaciones, ¿no?, si se someten a esta estructura que tú comentas de los 3 puntos centrales, de buena alimentación, de ejercicio y obviamente del control mismo de la glucosa? Sí, pues en estudios se han demostrado que hay un 68% para poder prevenir esas complicaciones de la diabetes, porque también nos hemos dado cuenta que es muy caro en general
cubrir esas complicaciones y donde que duran muchos años. Entonces, también como para el país es todo un problema a nivel económico, claro. Y también se trata de que viva la persona, pero con calidad de vida, ¿no? Sin estas complicaciones. En cuanto al tema de la actividad física, yo quisiera preguntarte, porque ha habido mucha polémica justamente de eso que mencionabas, ¿no? ¿Qué sí es ejercicio, qué no es ejercicio? Okay. Si camino de aquí a la tienda es ejercicio o no, tiene que estar el pulso acelerado a cierto, pues a cierto nivel, a cierta frecuencia cardíaca. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Vale o no vale subir las escaleras en vez del elevador? ¿O de plano me tengo que ir a plantar en una caminadora y echarme un sprint? Ok. Sí es importante esta diferencia porque justo nos llegamos a confundir, ¿no? O a lo mejor ya hice el quehacer en casa todo el día y es mi ejercicio, ¿no? Ya corrí porque se me hizo tarde para llegar al trabajo y es mi ejercicio. Entonces sí es bien importante hacer la diferencia entre actividad física y ejercicio. La actividad física es cualquier movimiento en nuestro cuerpo que produzca un gasto de energía. Todas estas actividades de voy a la tienda, voy al súper, dar la vuelta en la plaza, todo eso cuenta como actividad física. Y el ejercicio ya va a ser una actividad física, pero ya va a ser estructurada, va a tener un objetivo específico, es decir, bueno, yo salgo a caminar 30 minutos diarios porque quiero bajar de peso o estar en forma o mantener bien mis niveles de glucosa. Entonces, sí es bien importante la diferencia y que todos en general debemos tanto aumentar nuestros niveles de actividad física como hacer un programa de ejercicio. Las dos cosas. Las dos cosas es lo ideal, tanto estar activos en cuanto podamos, o sea que si estamos, por ejemplo, en el metro y estamos en las escaleras, tenemos la opción de las escaleras eléctricas y las normales, pues buscar las normales, o sea, en cuanto podamos movernos, ¿no? O que si nuestro trabajo requiere que estemos sentados la mayor parte del tiempo, al menos cada hora levantarnos y dar pasitos así en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo o en nuestro cuarto. Pero también es muy importante y sobre todo para prevención y tratamiento de la diabetes, sí tal cual, hacer un tiempo específico de diabetes, que siempre y cuando debe de ser una caminata continua o bicicleta continua o subir y bajar las escaleras de forma continua mientras sean 10 minutos o más. Ahí sí ya contaría como ejercicio. Claro, claro, y eso es fundamental, esa diferenciación, porque sí la gente sí tiene que someterse a una buena rutina, inteligente, bien cuidada, y que además debe seguramente ser estudiada dependiendo del perfil del paciente con diabetes, porque obviamente todos pueden tener algunas características distintas. Exactamente, entonces es bien importante que sea un ejercicio individualizado, ¿no? Generalmente nada más es la recomendación, así de, bueno, camino 30 minutos diarios, pero a lo mejor si tiene algún problema articular o algún problema de que nunca en su vida ha hecho ejercicio, entonces tenemos que empezar poco a poco, de bajo impacto. Entonces es bien importante como ver las diferencias e individualizar el programa de ejercicio. Claro. Justamente en ese aspecto yo quisiera preguntarte, ¿a quién se debe de recurrir para tener una rutina o formar una rutina adecuada de ejercicio dependiendo de nuestro perfil? Sí, puede ser médico del deporte o fisioterapeuta también, que tenga la capacitación de educador en diabetes, y, o el médico también que esté entrenado en esta parte del ejercicio, de no nada más dar la recomendación, sino que sí ver como las especificaciones. Claro. Entonces, a nivel Estado, a nivel país, tú comentabas un problema importante. Yo creo que primero lo pondríamos como a nivel salud, después también, por supuesto, el impacto económico. ¿Qué instancias son las adecuadas para que pacientes con diabetes puedan recurrir a la información, a las preguntas y a la orientación? Ok, estamos, donde pueden acudir a un centro donde completamente es educativo en diabetes, es en el Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, que se ubica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la zona de hospitales. Este es todo un programa en el que no a fuerza tienen que ser pacientes del hospital, sino justo estamos viendo a pacientes externos para ver la diferencia de ver todo un programa educativo contra aquellos que nada más tienen como una atención médica y ya, o sea, nada más la consulta de 15 minutos y ya. Entonces ahí pueden acudir y hay varios centros también ya del Seguro Social. Sí, en la página de internet del Instituto Nacional de Nutrición, ahí pueden encontrar en la parte del Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, pero también ya hay varios programas tanto del IMSS como del Seguro y del ISSSTE, en el que hay también ya un programa de atención integral al paciente con diabetes.
Excelente. Pues importantísimo, Luz Helena Urbina Arronte, licenciada en fisioterapia, adscrita al Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes de la Secretaría de Salud. Todos estos detalles que nos acabas de puntualizar muy bien sobre la actividad física que deben tener los diabéticos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su invitación. No, al contrario. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. Llegamos a la parte final de esta, pues de este programa de Interfaz y cerramos con brocha de oro una entrevista que a usted le va a gustar muchísimo, no solo por que ya estamos en tiempos de pues el Día de Muertos, una de nuestras tradiciones más importantes en México, toda una cultura, una tradición que además pues ha generado mucho impacto y ganas de conocerlo por parte de varias partes del mundo. Es un honor que nos acompañe en el estudio el profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, Paul Owen, y también agradecemos la visita de Dan Sanford, integrante de Tisch, la Escuela de Artes de esa pues importantísima institución educativa. Y bueno, pues platicaremos de un documental precisamente que están produciendo sobre la celebración del Día de Muertos en México. Una celebración yo creo que la más icónica en nuestro país, ¿no? Hay muchas en nuestro país, pero la de Día de Muertos genera mucho impacto y genera mucha sorpresa. ¿A qué considera usted? De entrada, gracias por estar con nosotros. Thank you very much for stay with us. Bienvenidos. Thank you for having us. Welcome. Vamos a estar haciendo una, él va a hablar con nosotros en inglés, pero bueno, Ana Cristina Olvera, que afortunadamente tiene también un altísimo nivel de inglés, pues va a estar traduciendo. Y bueno, me gustaría de entrada preguntarles a qué se debe este tipo de documental, cuáles son las ideas centrales y por qué abarcarlo. We would like to ask you, why did you decide to make this documental about Dia de Muertos? Well, it's actually about more than just the celebration of Night of the Dead or Day of the Dead. It's actually about how Mexicans think about death and how they practice in some of the traditions. But that's the best time to go because that's when people are really engaged and interested. So that's when we usually go to deal with it. But it's actually become much more broad than that. The reason it started is that it actually started as a still photography book up in Baja California, and where I noticed all the road shrines along the road where people would put up a road shrine when someone had died in an accident or that sort of thing. And I started to speak with the people. I didn't want to just go back to the U.S. and have an exhibition and like some normal, just maybe a rather typical gringo and just show a lot of pictures without knowing what I'm talking about. In New York City, that exhibition? No, it didn't. It wasn't an exhibition. That's what it started to be. Okay. Sí, bueno. And it has turned into a video because I felt that it was so important to hear the people's what they believe in their own voices, as opposed to me saying what I thought they believed. I'm gonna translate a little bit. Bueno, él nos está contando que en realidad no es solamente sobre la celebración del Día de Muertos, sino que es más bien sobre cómo los mexicanos vivimos la experiencia de la muerte. Dice que él empezó este proyecto más bien como un libro de fotografías en Baja California. Él veía pues estas cruces que se ponen en los caminos cuando hay un accidente y empezó a investigar más sobre cómo los mexicanos lidiamos con la muerte y pues se convirtió ya en una película, en una documentación en movimiento que ha tomado pues muchos diferentes caminos desde entonces, ¿cierto? Así es. Y quiero añadir que además es muy impactante lo que nos resulta a nosotros porque es un proceso educativo. O sea, él se educa sobre las costumbres de México, yo también, yo soy mexicano de nacimiento, pero viví mucho tiempo en Estados Unidos y me estoy profundizando un poco más cómo lo hacen y la diferencia de las costumbres en diferentes regiones del país. Entonces vamos a pueblos pequeños, alejados del turismo, precisamente para que podamos compartir con esas gentes durante esa celebración puntos que para ellos es muy importante, porque son unos niveles de creencia. En ciertos pueblos uno dice, pues usted que realmente cree en eso, nada más lo está haciendo porque se hace, porque es costumbre. Y eso es lo que estamos viendo, que hay niveles de credulidad que nos es muy importante ver a qué manera y por qué la distinción, como lo hacen en Chiapas,
al revés como lo hacen en un pueblo alejado, digamos, en la Sierra Norte de Oaxaca o en Baja California. Es más, vamos a San Luis Potosí, mañana partimos para un pueblo pequeño allá para ver cómo se hace en esa parte de la región, disculpe, del país. Claro. ¿Cuáles son los aspectos que más le han llamado la atención de esta parte de la cultura tan histórica de los mexicanos? Which are the aspects that you find most interesting about this Mexican culture, about the Mexican way of seeing death? Well, I think what struck me originally would be the fact that it wasn't a sad time, and it was a celebration, and the fact that you remember your loved ones. I think it's just such a beautiful practice, and where we have been, it becomes also very communal. We normally record in small villages, and we try to stay away from tourist areas or that sort of thing, because we want to go places where people really believe, and also I'm especially interested in trying to get back as far as we can and just talk to the elders, the indigenous people and the elders, and try to find out as much of what they remember from their grandparents, because it's changing very rapidly. And I'm surprised how, in the few years we've been doing this, how quickly it's changing. With the influences from, say, the internet is a big change, big influence, and Halloween, that sort of thing, which for us, whenever we go someplace and we start seeing jack-o'-lanterns and things, it makes me rather sad. I would rather not see that happening, because that's a totally different thing. Yeah. But it also guarantees, I think it's so beautiful because we've been in places where the entire community will go and spend the evening together. So it's a real communal thing, and it also guarantees for all of us that when you die, you won't be forgotten. That's true. Bueno, él dice que lo que más le ha llamado la atención es que es una celebración muy alegre, que no es triste como la mayoría de las culturas ven a la muerte, que además es algo muy comunal, ¿no? La gente se junta en familia, comunidades enteras para poder pues tener esta celebración, recordar a los muertos, y además dice que ellos están tratando de rastrearlo hasta el origen más pues digamos antiguo, ¿no? Platicando con los más viejos, con los indígenas más viejos, porque pues esta tradición pues va cambiando conforme van los años, ¿no? Dice que en los pocos años que han realizado este documental ha cambiado muchísimo, sobre todo por la influencia del internet o de tradiciones como las norteamericanas, como Halloween, entonces le interesa mucho rastrearlo. Así es. Pues vamos a hacer una breve pausa, si les parece bien, y vamos a seguir hablando de este interesante documental, hacia dónde lo están llevando, qué van a hacer con él allá en Nueva York. Una breve pausa y volvemos. Esto es Interfaz. Bueno, pues continuamos platicando sobre esta propuesta creativa, artística, este documental sobre el Día de Muertos, que entramos una parte central en esta entrevista con Paul Owen, profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, y Dan Sanford, integrante de Tisch, de Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. Y una de las preguntas centrales que me gustaría formularles a ambos, que ambos nos ofrezcan su punto de vista, es: se han hecho muchas documentales, se han hecho muchas películas sobre el Día de Muertos en México. En el mundo se conoce, unos con mayor profundidad, se han hecho libros, etc. ¿Cuál es la propuesta nueva que ustedes están haciendo con ese documental que está en ciernes? So Paul, I'm going to say it. Can I say it in English? You can say it in English. Why is this different? Why is our approach different than some of the many documentaries that have been done on the subject in Mexico? So do you want to just tackle that one? Why do you feel our process is different? We were talking about this a little earlier. Yeah. Why don't you go ahead with that? What you were talking about? No, I think they need to hear from you. Okay. I'll chime in. Well, I think part of eso fue traducir prácticamente lo que yo propuse. Adelante. So we were doing this as an act of love. It really is a labor of love. We're not doing it for money. We're not doing it for fame. We at this point we haven't even arranged where it will be shown. It's really the journey that's the destination in this case, as they say. We really care about the people a lot and the traditions and the fact that they're changing so rapidly. We'd really like to save that, to really have a record of that. And at this point, we have 1,000 video clips and 60 interviews.
And a lot of these transcripts of this information won't be in every video because there's too much and some of it is repeated. But even those transcripts at some point will go to Mexico, someplace as archives for people to study. So we think, it may be many years from now, but I think that will be very valuable. So we're not really doing it for ourselves, I think mostly for Mexico, but it's also for even help educate other parts of the world. I know in the United States, being from the United States, most people there do not understand. Many people know about Night of the Dead, but not really what happens and how different it is in many locations. Claro. Bueno, es muy interesante lo que nos está diciendo Dan porque creo que yo lo traduciría de esta forma. No es realmente que estén haciendo un documental como tal, sino que están haciendo una documentación de esta tradición. Han hecho más de 1000 clips, más de 60 entrevistas y lo que quieren, ni siquiera saben todavía dónde lo van a proyectar o cuál es, digamos que el fin de la pieza acabada, sino que más bien lo que quieren es que todo este material se comparta con los mexicanos. Él dice textualmente que lo están haciendo por amor al arte, no por dinero ni por fama, claro, sino simplemente por el viaje que esto representa, por la importancia que tiene conservar las tradiciones. Lo están haciendo por los mexicanos, también para que los estadounidenses y la gente del mundo conozca esta tradición y que quieren que estas 1000 clips y 60 entrevistas que seguramente no van a caber en un documental como tal, se compartan con instituciones mexicanas que las puedan archivar, que las puedan traducir, que las puedan compartir, ¿cierto? Así es. Y puedo añadir que por otra parte que nadie nos ha comisionado a hacer este trabajo, ni nosotros mismos estamos comisionando, estamos planeándolo. O sea, la manera muchas veces de lograr un objetivo, tener, como decimos en inglés, una agenda, es ya formular de antemano, tener ya el encuadraje, decir, vamos a ir a México con el fin de completar esto y regresar y luego vender el producto o tener un producto o tener el documental. Nosotros lo estamos viendo de una manera un poco más zen, podemos decirlo de esa manera, y tratar de abarcar esto como un proceso educativo que nos educa a nosotros, porque es un proceso del proceso. Entonces, para mí, como siendo mexicano, yo estoy adentrándome a mi propia cultura de una manera muy significativa. Para Paul es una apertura pues nueva. Entonces, claro, en ese sentido, esto es un intercambio que tenemos entre nuestra manera de pensar en Estados Unidos, cómo se ve a México y cómo México se ve a sí mismo, a través de sus raíces, sus culturas y de estas increíbles celebraciones. Esta simbiosis me parece muy interesante, cómo están confluyendo dos perspectivas, la mexicana y la estadounidense. Me gustaría preguntarte, si me lo permites, Paul, ¿qué es lo más difícil que te ha costado trabajo entender de esta celebración, de esta tradición, dentro de esta cosmovisión, que incluso para los mismos mexicanos a veces es complejo asumirla como tal? Bueno, aprovechando la traducción, quiero agregarle además la pregunta de cómo están involucrando, que nos hable un poco más sobre el equipo de personas, ¿no? Porque el documental se trata sobre las personas y está hecho, me imagino, por personas interesantes y además supongo están también involucrando a la comunidad educativa de NYU. So I'm going to ask you, first Omar is asking, what's the most difficult thing about the tradition that you have found difficulty in understanding, or the comprehension of all the vision they have about death? And my question is, can you talk a little bit more about the group of people that is doing this documentary, and of how are you involving the students of NYU? Okay. It's very difficult for me to think of what is difficult because I really accept everything. When we go, did you talk about the method of how we choose where we're going? No. See, when we come here and we choose a place, we go on Google Map and we zero in on the map and we look for locations that are way away from everything else, as far away as we can get up in the mountains. But it has to be a large enough village where there's people there, and we look for a cemetery, and we go there. So we never know what we're going to get. And so we are always accepting anything that happens. And whatever people say is true. And
I think that's part of it. So there's nothing that I've ever found really difficult. It's whatever they say is there. We never know. So it's great. The other part of the question was. Vamos a hacer si nos lo permite, ese momento vamos a hacer una breve pausa para poder hablar sobre la otra respuesta de forma más completa, interesante, y también regresamos un poco con la traducción sobre esta parte importante que nos dice. O si gustas adelantar algo breve de lo que nos dijo. Es mejor que se queden con la duda de qué es lo que dijo, se los traduzco cuando regresemos del corte. Bueno, regresamos, esto es Interfaz. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en esta interesante entrevista con Paul Owen, profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, y Dan Sandford, integrante de Tisch, la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. Estamos platicando sobre un proyecto que ellos están realizando desde hace varios años sobre la tradición que tiene México con la muerte, no solamente el Día de Muertos, sino cómo manejamos los mexicanos, cómo festejamos, cómo digerimos la muerte. Y bueno, antes de irnos al corte, Omar preguntaba qué era lo más difícil o cuál de los conceptos le había parecido más difícil de digerir. Y bueno, nos decían que ellos tienen una metodología muy particular para seleccionar cuál es el lugar al que van en la siguiente misión, digamos, que es ver en Google Maps y ver el lugar más alejado, solamente que tenga un cementerio, que tenga un hotel y que tenga un pueblo. Y bueno, se van ahí y toman todo lo que la comunidad les dice, están abiertos a todo lo que les dice el pueblo, lo que les dicen los lugareños. Entonces, pues en este sentido, decía Omar, pues no me ha costado trabajo nada porque estoy completamente abierto a lo desconocido, ¿no? Es lo que nos decían un poco. Sí, no, adelante. Sí, y sobre todo también esclarecer o dejar en claro que algo que nos comentaron en el corte es que solo lo están haciendo ellos dos. Digo, sí forman parte de la Universidad de Nueva York, por supuesto, hay mucho interés en lo que están gestionando, pero son dos personas que están construyendo pues este documental o esta evidencia de esta cultura, lo cual lo convierte también en un elemento muy importante. Y bueno, sí me gustaría que nos platicaran cuándo piensan terminarlo, porque pues estamos hablando de un tema muy importante de estas entrevistas, de esto, pero la gente se estará preguntando cuándo piensan ya mostrarlo, todos los resultados, toda la edición, en fin, todo ese trabajo que están construyendo. So when are you going to show some results, or how are you going to, I don't know, spread the word, these chapters, or finish it? Demonstrate the work. Well, at this point we have 1,000 video clips and 60 interviews. So there's a lot of material, and we've spent a lot of time going over that material. And we have many, many friends that keep saying, well, when are we going to see this? So we're at this, we don't really have a plan for exactly when we would finish it. I'm not sure it will finish. We're going to go as long as we can with it and cover as much of Mexico as we can. But we do know that soon we're going to need to start showing parts of it, perhaps even chapters. And because the project at this point, it started out to be one movie, and we quickly discovered that it probably needs to be chapters. And that happened when we went to the second location, because the second location, which is in Oaxaca, we were going to just add what was missing from the first location, and discovered that it was so different that we can't add it. We need it. There are other aspects. I'm going to just go in English because your Spanish and English is perfect, Donna. Of course, your Spanish is to die for, but funny. That as we go into these towns, we discover the other richness of Mexico, which is they speak another language. They have other traditions that predate the arrival of the Spaniards, that there are music traditions that are very rich. We saw that in Chiapas. We have recorded unbelievable manifestations of the richness and the variety and the deep, deep aspects of Mexico that don't always get recognized. And I just wanted to put that out.
So we've seen that already in the various regions that we've become. So before I translate all of this, I just want to add a little question. Is there any way we can follow you? Not at this point. We're not normal. Not in Facebook, not in Twitter, And we don't have a company. We don't have a company. It's So only, you have to come back like continuously we here have to come talk back and about talk it. to you again. Yeah. So this is the only media, no? The only I don't know if possibility. it's clear to everyone out there, but we're the whole team. It's just two of us. Okay, so we know that. We're a little apprehensive at this point about putting out things out on the internet, because you don't know where it'll go or who will use it. So we're going to wait a little longer before we start putting it out, but we will certainly notify you. Great. Great, so we'll be waiting. Ok, bueno, ahora voy a traducir todo esto para finalizar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ellos nos dicen que pues vieron cuando se dieron cuenta de que había tanta riqueza en la cultura y formas de ver este concepto y vivir esta parte de la vida que es la muerte, que decidieron pues continuar, y que de hecho van a continuar por todo el tiempo que puedan. Van a tratar de cubrir todo el país y pues van a hacer capítulos para poder mostrar cada uno de estas cosmovisiones que están descubriendo, porque descubrieron lenguajes, descubrieron culturas diferentes, descubrieron música. No hay forma de seguirlos todavía, así que van a tener que ver Interfaz constantemente para platicar acerca de los avances, y bueno, esperamos que muy pronto nos puedan mostrar algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Y gracias por habernos acompañado en Interfaz. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, cerramos semana, prácticamente cerramos el mes de octubre, así que con muchas novedades y mucho diálogo. Gracias, nos vemos mañana.